Hoy nos encontramos para compartir el segundo día de estas jornadas técnicas. Espero que hayan disfrutado el día de ayer. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a arrancar con dos charlas a cargo de dos empresas proveedoras de sistemas de riego. Trabajan mucho en el sector pecanero y nos van a hablar de nuevas tecnologías en riego para el sector. Hola, buenas tardes a todos. Como seguro ya me han presentado, mi nombre es Oscar, soy ingeniero agrónomo. Trabajo en Netafim, en el Departamento de Agricultura Digital. Lo que vamos a ver hoy es cómo nosotros hacemos riego eficiente usando un sistema que se llama NetBit. Es un sistema que hace también monitoreo, también análisis en la nube y también control. Lo que vamos a ver hoy es el tema de análisis inteligente de datos sensoriales con ayuda de sensores de humedad en suelo y sensores vegetales. Las soluciones que voy a mostrar son soluciones que fuimos creando de nuestra experiencia como agricultores. Luego nos transformamos en innovadores. Comenzamos con el tema en el año 65, en el lugar donde yo vivo, en Kibbutz Hatzerim, en un desierto donde nos tuvimos que enfrentar a cultivar en un suelo muy seco y arenoso y ver cómo hacemos para hacerlo de una manera diferente, encontrar una nueva forma o un nuevo método de utilizar el agua y cultivar. De esa forma, el riego por goteo comenzó a nivel mundial, aquí empezó todo y nos transformamos en la empresa más grande del mundo. En el tema de riego por bajo caudal. Y vamos a hablar del tema de pecan, que para eso nos juntamos esta tarde. Para dar riego preciso en pecan, primero y principal tenemos que decidir qué tipo de método de riego vamos a usar. Tanto riego por goteo como aspersión son válidos. Tanto en riego por goteo como en aspersión tenemos diferentes productos para ofrecer. La configuración que tenemos en el riego por goteo está tomada para transformar el riego por goteo en lo que es en riego localizado y que el agua sea distribuida junto a los fertilizantes exactamente en el lugar donde la planta lo quiere recibir, en las raíces. El sistema que nosotros planificamos para pecan es un sistema en el cual el riego por goteo es subterráneo, o sea, lo enterramos ya de entrada. Al primer año, los primeros 3 años está así en realidad. Entre el año 4 y 6 ya ingresamos una nueva manguera de riego a 1,80 m de la anterior. A la manguera esta la enterramos para que no moleste el trabajo de laboreo en el campo. Cuando pasamos al año 5-7, la misma manguera de riego original que estaba del año 1-3, la pasamos a 1,80 m del árbol y ya tenemos 2 líneas con las cuales podemos regar tranquilamente las raíces que saben explorar muy bien del pecan. A medida que pasan los años, la necesidad de agua de la planta crece y la idea nuestra es ofrecerles la opción, recalco, es una opción, de poner una tercera y cuarta línea a medida que el árbol va creciendo. La distancia entre los goteros va a depender del tipo del suelo, si es liviano, mediano o pesado. Y lo que vemos aquí es una introducción a lo que podría ser la planificación del riego en pecan.
usando riego por goteo de la forma que nosotros lo programamos. Por supuesto, esto se hace de acuerdo con el cliente y tomando en cuenta las características de la zona a nivel de suelo. Si vamos a planificar el sistema de riego por aspersión, evidentemente tenemos que decidir ya de entrada cómo queremos regar esta pecan. Normalmente lo que usamos son rociadores de hasta 90 litros por hora, como verán. Dan aquí una cobertura bastante interesante alrededor del árbol, ¿sí? Pero debajo del árbol, o sea, manteniéndonos en un, digamos, si bien es riego por aspersión, pero es dentro de todo bastante localizado, podemos de esa forma también aplicar compost o composta, como le dicen ustedes, y también humectarla de esa forma, sin necesidad de pasarnos a un mini aspersor o a un aspersor en donde ya estamos regando mucho más suelo, lo que conlleva a una cantidad mucho más grande de maleza. Lo que yo quiero recalcar aquí es que en realidad estamos dando la misma cantidad de agua en los tres casos, solamente que la estamos distribuyendo de una forma diferente. Tenemos, por supuesto, en el momento que elegimos el método de riego, tenemos también caudales de goteros y de aspersores, como los ven aquí. Tenemos para el suelo liviano un gotero que puede ser de 1 a 1.6, que también puede ser el 1.6 práctico para el gotero para el suelo mediano. Y para el pesado ya hablamos de caudales más grandes, 2.3, 3.5 litros por hora. Los goteros que ven aquí son goteros autocompensados, pero podemos también usar un gotero no compensado si la línea o la manguera de riego es relativamente corta. En el tema de los aspersores vamos saltando de 90 litros por hora de un rociador a 250 litros por hora un mini aspersor y 450 litros por hora un aspersor. O sea, hay que entender lo que significa esto también a nivel de presión, de cálculo de tubería principal y secundaria para poder abastecer la cantidad de agua necesaria por hora para estos aspersores. La línea de gotero para pecan que nosotros recomendamos es entre 1 y 1.6 litros por hora. Depende si el suelo es liviano o si el suelo es mediano o pesado. Normalmente se lo subsola o se lo entierra a unos 30-40 centímetros de profundidad. Yo personalmente lo vi enterrado en los campos que tenemos aquí en el desierto también en 50 centímetros de profundidad en suelos que son más pesados para evitar la humedad que puede llegar a través de un movimiento capilar del agua hacia la superficie, y todo esto es para evitar, por supuesto, malezas. La idea es ver un campo donde el sistema de riego por goteo no se ve, está enterrado, y tenemos la posibilidad de trabajar sin necesidad de fumigar en forma excesiva, o no fumigar porque el riego está suficientemente enterrado, y vamos a tener una costra seca de unos 5 o 10 centímetros, que nos va a permitir mantener la parte superficial del suelo completamente seca y las malezas no van a querer proliferar allí. ¿Cómo hacemos riego de precisión? Usando monitoreo. ¿Qué significa esto? Queremos comprender mejor las necesidades del cultivo. Esto es una herramienta que le damos para determinar mejor la disponibilidad de agua que puede necesitar la planta, el cultivo. ¿Qué es lo que vemos con esto? Podemos seguir el agua, hacemos un seguimiento de la profundidad hasta donde el riego llega. No solamente esto, qué tan rápido se agota el agua. De esa forma vamos a poder definir, y lo vamos a ver, el intervalo de riego y la cantidad de agua que vamos a dar. Vamos a ver cuándo el cultivo está usando agua. Vamos a poder también detectar la efectividad de las lluvias. O sea, los sensores nos van a decir cuán efectivas fueron las lluvias. Normalmente decimos las lluvias son aproximadamente un 50% efectivas. Digamos que cayeron 30 milímetros, 15 milímetros de agua son efectivos para nuestro cultivo.
queremos ver realmente hasta dónde llegó. Llegó a los 30 centímetros, llegó hasta los 60 centímetros, digamos una lluvia de 30 milímetros, no va a llegar suficientemente profundo. Quizás necesitamos dar en el riego subsiguiente un aditivo o un agregado para poder llegar también a la profundidad, donde también hay raíces que están esperando agua. El tema del estrés, o sea, vamos a poder detectar también el momento que hay un estrés en la planta. Y lo más importante de todo esto quizás es lograr la repetibilidad del éxito. O sea, después que ya sabemos cómo regar, sabemos cuánto agua dar, el intervalo, todo, poder repetirlo año tras año. Y para eso tenemos la base de datos que se va guardando, ¿ok? Usando el sistema NetBit, en realidad lo que tenemos es un sistema de soporte de decisión. Esto va a incluir en un futuro no muy lejano, que lo estamos validando en este momento, modelos dinámicos de cultivo, lo que nosotros llamamos en inglés Netafim Crop Advisor, o se puede decir un asesor de cultivos de Netafim. ¿Para qué monitoreo? De esa forma podemos medir constantemente la base de datos, vamos a verificar el desempeño del sistema de riego. Queremos hacer un seguimiento para ver el desarrollo del cultivo, si es coherente a la cantidad de agua que estoy dando. Vamos a poder identificar de esa forma si estamos dando agua de más o agua de menos. Vamos a poder establecer también umbrales de riego que nosotros lo usamos y lo vamos a ver ahora inmediatamente. Y vamos a poder ajustar el riego a las condiciones climáticas cambiantes, al estado fenológico del cultivo y por supuesto a su canopía. De esa forma vamos a efectuar un riego eficiente y preciso. Podría terminar la presentación aquí, pero vamos a ver todavía algunas otras cositas. ¿Cómo combinamos el tema de sensores y programación de riego? Bueno, primero y principal, para esto tenemos que preguntarnos cuánto regar y cuándo regar. Gracias a los sensores, sí, lo vamos a poder detectar. Pero cuánto regar también tiene que ver con la evapotranspiración, con el coeficiente de cultivo, en el cual vamos a poder recibir los requisitos de agua de los cultivos, o lo que nosotros llamamos la lámina diaria. O sea, si vamos a ver aquí, en este corte transversal del suelo, vamos a poder ver los diferentes valores en forma esquemática, ¿sí? Capacidad de campo, que vendría a ser el equilibrio entre agua y aire en el suelo, el umbral de agotamiento en donde nosotros tenemos que empezar a regar, ¿ok? Y el punto de marchitez. O sea, como verán, sigue habiendo humedad hasta el punto de marchitez. ¿Cuál es el problema? Esa humedad no es para la planta posible captarla porque está adherida en forma muy, muy estrecha al mineral del suelo. ¿Cuáles son los sensores disponibles que tenemos? Tenemos sensores de todo tipo, ¿sí? Sensores volumétricos y sensores tensiométricos. Los primeros dos que ven aquí son sensores volumétricos, SM150T y Netacap, y tenemos el sensor tensiométrico Hydrometer. Hablando de sensores vegetales, tenemos dendrómetros de la última generación, que miden también dendrometría de rama y también de tronco. ¿Cómo hacemos el monitoreo sensorial remoto? Lo que nosotros llamamos monitoreo macro. Usando una plataforma satelital, tenemos un acuerdo con la empresa Fluorosat. Sensores atmosféricos, climatología. Les ofrecemos una estación meteorológica dentro del sistema NetBit para que puedan tener los datos de evapotranspiración locales. Y aparte de estos, sensores hidráulicos, en donde podemos ver caudal y presión en línea. Lo que tenemos aquí en realidad es una plataforma abierta preparada para integrar cualquier tipo de sensor. ¿Ok? Tenemos el sensor que es el Delta T, tenemos la sonda de perfil Netacap, tenemos la estación meteorológica NetBit y tenemos el Hydrometer. Este sensor es un sensor FDR que hace una medición volumétrica de la humedad del suelo y lo podemos aplicar prácticamente a cualquier cultivo. El Netacap lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Aquí necesitamos un sensor para cada profundidad y aquí tenemos un sensor multinivel para medir esto, ¿ok?
monitorea 6 profundidades diferentes en una sola sonda. Tenemos en realidad una estación en la cual lo podemos instalar como si fuera un tensiómetro. Como verán, es muy similar. Esto es un tubo de PVC, ¿sí? Y nos mide en forma electrónica la humedad del suelo. La estación meteorológica NETDIT es una estación que mide todos los valores que nosotros precisamos para calcular la evapotranspiración. ¿Ok? Tenemos la radiación solar, la humedad relativa ambiente, ¿sí? Temperatura del aire, velocidad del viento y la dirección del viento y el pluviómetro, que digamos que es un agregado que nos vienen muy bien para saber más datos que pueden ser importantes para nosotros. El hidrométer es un tensiómetro electrónico que mide la tensión hídrica del suelo, ¿sí? El tensiómetro nos dice cuál es la energía que la planta tiene que ejercer a través de su raíz para captar el agua. ¿Cuál es el problema? El hidrométer, el tensiómetro en general, es solamente apto para cultivos no estresados. Ok. El tensiómetro hidrométer, ¿cuáles son las ventajas de él? Es fácil de instalar, los valores son relativamente fáciles de interpretar, el sensor es relativamente barato. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Tiene un bajo rango de valores, es sujeto a efectos de la temperatura ambiente, requiere mucho mantenimiento y mide solo una profundidad. Se usan frecuentemente 3 sensores. Fuera de eso está sujeto también a roturas y también a vandalismo. La instalación del tensiómetro se hace usando un barreno, ¿ok? Se pone a 3 profundidades, 2 o 3 profundidades diferentes, siempre a 15 centímetros del gotero. En este caso es una distribución, ¿sí? Aquí está en forma perpendicular, aquí está en forma diagonal, para poder estar siempre a la misma distancia del gotero y cubrir el bulbo húmedo. Tensiómetro hidrométer instalado en palto joven, como verán. Aquí están los 3 tensiómetros a 3 profundidades diferentes, ¿sí? Este tensiómetro transmite a una estación base, en donde los datos son analizados y transformados en gráfico. Evidentemente, en un palto joven vamos a necesitar una cantidad de líneas de riego y de agua determinada, y en un palto más maduro vamos a necesitar una cantidad de agua y una cantidad de líneas de riego diferente. Esto a medida que la planta va creciendo se va modificando. Como verán en el gráfico, tenemos la tensión acumulada, esto es en centibares, ¿sí? Tenemos la tensión acumulada que va subiendo la tensión hasta que llega un punto que decidimos que este es el umbral en donde tenemos que abrir el riego. Esto es una apertura de riego y llegamos prácticamente a la saturación. En este caso, los 3 perfiles se han saturado porque son 20, 40 y 60 centímetros. Estamos hablando de un palto, ¿sí? Acá también tenemos una operación de riego lo mismo, y esto en realidad nos está ayudando a fijar el intervalo de riego. Este es un gráfico típico de verano que parece dibujado pero no lo es, usando el tensiómetro hidrométer en palto aquí en Israel. Estamos viendo un riego de 3 veces por semana, en el cual se puede decir que regamos un día sí, un día no, ¿ok? Este es el valor que se ha adoptado como valor de umbral, y el valor este lo vamos a tener en cuenta para poder abrir el riego. Estos también son tensiómetros hidrométer en café en Brasil, ¿sí? Como verán, aquí podemos detectar cuando el perfil fue saturado, cuando recibimos el resultado de un riego diario corto y cuando podemos comenzar a hacer el estrés moderado para inducir la floración. Así instalamos un sensor volumétrico SM150 Delta T. Usando una pala descubrimos aquí el perfil del suelo, se puede decir una pequeña trinchera o calicata, y ubicamos los sensores en la profundidad deseada. Esto es en el riego que le estamos ofreciendo para pecan, el riego enterrado o subterráneo, y aquí está en una plantación, digamos, de palto, en donde tenemos, o palta, que tenemos el riego superficial. O sea, tenemos que tener en cuenta
también aquí va a estar a 15 centímetros de distancia del gotero, del gotero que está ubicado aquí debajo del árbol. Este es un gráfico típico de verano usando el SM150 volumétrico en jojoba, y de esa forma vamos a poder detectar en forma fácil cuándo es el momento de regar. Ahora hay que tener en cuenta aquí, a diferencia del tensiómetro, y no es una imagen espejo, es una imagen inversa pero no espejo, aquí cuando regamos sube el porcentaje de humedad. Estamos hablando de volumétrico, ¿ok? Y aquí cuando regamos también sube el porcentaje de humedad y otra vez sube el porcentaje de humedad. ¿Qué pasa en el camino? Aquí vemos un día, noche, día, noche, día, noche, día, noche, y aquí ya regamos. Esto es un riego 2 veces por semana, ¿sí? Ahí, tenemos cada 4 días, a veces cada 5 días, en un riego invernal, ¿sí? Aquí llueve prácticamente nada. Lo que estamos viendo aquí es realmente lo que estamos buscando, tendencias. O sea, las tendencias, un estado estable. Lo que llamamos steady state es que regamos la cantidad de agua que hemos calculado, vemos que recibimos la cantidad de agua que queríamos recibir, el agua se fue agotando y volvemos a regar de nuevo según los umbrales que hemos decidido. Esta tendencia que ven aquí es la tendencia correcta. Una tendencia de que esto, digamos, está subiendo, que los picos bajos están todo el tiempo subiendo, significa que estamos dando todo el tiempo más agua de la que debemos. Si al contrario, todo el tiempo los picos bajos, estos que están aquí, bajan, significa que estamos dando menos agua de la que tendríamos que dar. Así se instala un sensor volumétrico multinivel, como les comenté, usando un barreno como si fuera un tensiómetro, lo mismo, 15 centímetros del gotero, y aquí ven el transmisor que transmite directamente al controlador, que nosotros llamamos NetMCU, que en realidad es el Master Control Unit, que es el que toma los datos, los manda a la nube, en la nube se analizan y vuelven en forma gráfica. Lo que ven aquí es un gráfico típico del sensor volumétrico Netacap, en donde en caso 5 profundidades tenemos 6. La de 10 centímetros la hemos anulado porque no estamos interesados, y lo que pueden hacer ustedes, que yo les recomiendo, es dejar 3 profundidades relevantes, digamos 20, 40, 60 centímetros, ir en una planta joven detrás de esas. Al momento que la planta crece, pueden hacer 20, 40, 80, para ver cuál es la distribución del agua a una profundidad más grande donde ya la raíz está explorando. Lo que vemos aquí son riegos aplicados, el drenaje y el consumo de agua por la planta es lo que ven aquí. Los indicadores de planta NetBit, estamos definiendo aquí umbrales también. Cuando hablamos de potencial hídrico, que estamos ahora ingresándolo, temperatura foliar, que también está ingresando, y los dendrómetros que ya están ingresados desde el año 2018, en el cual podemos medir el diámetro del tronco o de la rama. Así se ven, este es el dendrómetro de rama, ¿sí? Como ven, apoyado como si fuera una patita sobre la rama, y está midiendo todo el tiempo el diámetro de la rama. Y aquí en el tronco ya tenemos un vástago, en el cual también tenemos una patita apoyada en el tronco en forma mucho más masiva, midiendo también el diámetro del tronco. Los dendrómetros en realidad validan la estrategia de riego según los cambios del diámetro en el tronco, ¿verdad? Durante el día la planta se contrae, durante la noche la planta se expande. Tenemos aquí en este caso la contracción máxima diurna, que es el MDS, lo que ven aquí, y el rango de crecimiento de tronco, que es el TGR, ¿sí? Que es lo que ven aquí. El MDS en un cultivo que está bien regado, vamos a recibir un MDS normal en el cual la fluctuación va a ser entre 60 y 80 micras. En el caso que tenemos un tratamiento de riego deficitario, ya vamos a ver otra cosa. Vamos a ver un MDS exagerado, en el cual vamos a tener el doble de lo que les dije, o sea, podemos llegar a 160 micras o más,
Y esto significa que la planta está sufriendo un estrés diario. Pero por sobre eso vamos a poder ver el rango de crecimiento del tronco, el TGR, que nos está implicando en este caso que la planta está creciendo en forma favorable, y en este caso que prácticamente no hay cambios, que la planta esté estancada, y Dios permita que todavía se me va para abajo, que está entrando en un estrés grave. Esto lo que ven es la estación que hemos elegido para que sea nuestra estación bandera, en la cual tenemos 3 sensores en este caso, un dendrómetro de rama, un sensor volumétrico delta T de 30 a 30 centímetros de profundidad y otro 60. El rojo es el de 30, el azul aquí es el de 60, y lo que ven aquí en verde, ¿sí?, es el trabajo que hace el dendrómetro durante el día. Tenemos también de los volumétricos, de los sensores volumétricos, y también del dendrómetro, una lectura cada 15 minutos. Esto nos permite tener un gráfico limpio y constante de los datos, de la base de datos que les comentaba al principio, que llegan del campo. Aquí vemos que la planta está en dormancia porque estábamos todavía en el invierno boreal, el invierno del hemisferio norte. En esta época, ya que empieza la primavera, se empezó a despertar la planta y cuando llegó la primavera, ¿sí?, pegó un salto. ¿Qué significa esto? Que la planta está brotando en forma muy fuerte. Y esto nos permite controlar también que el riego que estamos dando es un riego bueno, que la planta reacciona también al manejo de riego que estoy efectuando. Estas son las soluciones hidráulicas. Para hacerlo corto, un caudalímetro de línea que está instalado al principio, al inicial de la tubería distribuidora, en donde podemos de esa forma cerrar el círculo frente a los sensores de humedad. ¿Ven? 30, 60 centímetros, un evento de riego que me da el caudalímetro, y de esa forma puedo entender mejor cuando di menos o más agua, y de esa forma entender cuál es la interacción entre la cantidad de agua que doy y lo que veo en los sensores volumétricos. La capacidad de campo la determinamos en forma muy fácil gracias a los sensores volumétricos, usando la capacidad de campo como base. En el momento que el agua se terminó de drenar, aquí se provoca una fractura, vemos que la fractura esta en 3 o 4 riegos se mantiene, calculamos según una formulita que tenemos en Excel, que la diseñamos junto con el Departamento de Investigación y Desarrollo, y podemos de esa forma dar cuál es el agua disponible para este tipo de suelo, ¿sí? Y podemos también entender cuál es el punto de marchitez y saber que en este caso, por ejemplo, que la capacidad de campo está en 27% de humedad volumétrica, ¿sí?, volumen sobre volumen. Tenemos solamente 7% de agua disponible. Esto es todo lo que tenemos. En este caso es un caso extremo, que usamos todo el agua disponible con facilidad, ¿ok? Porque estamos hablando de jojoba. Esto es la telemetría sensorial satelital que les mencionaba. Como verán, tomando la canopía, ¿sí?, y usando la canopía para determinar cuál es el KC de la planta. Entonces, ¿cómo hacemos riego de precisión usando monitoreo? Usando monitoreo. ¿Por qué hacemos riego de precisión con NetBeat? Para hacer fertirriego eficiente. ¿Cómo? Ahorrando agua, ahorrando energía, optimizando el uso de fertilizantes, produciendo más con menos. La producción aumenta y la calidad del producto mejora. Yo como productor, se lo puedo decir también, lo he corroborado. Para mejorar la gestión de los cultivos, vamos a programar mejor los riegos y la lámina diaria y el intervalo entre los riegos, o sea, el manejo de riego. Vamos a poder controlar mejor las plagas y vamos a poder también decidir cuándo vamos a entrar con la cosechadora sin necesidad de compactar el suelo. Le quiero agradecer muchísimo por la atención y cualquier cosita que necesiten estoy a su disposición. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Hola, Oscar.
Buenas noches para usted. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tenemos algunas preguntas del auditorio. Adelante. La primera es, si se puede cambiar el sistema de aspersores a goteo en el tiempo. Entiendo que la pregunta también sería a la inversa. Y también cómo varían los tiempos de riego usando por goteo o por aspersión. ¿Me están escuchando en vivo? Sí, escuchamos bien. Bueno, entonces voy a empezar por la primera pregunta. Sí. No. Bien. No, voy a contestar. La primera pregunta era sobre el sistema de aspersor y el riego por goteo, ¿verdad? Sí. Normalmente el cambio se hace de sistema de aspersor a riego por goteo por razones obvias. Ahorro de agua, ahorro de energía, manejo de riego más eficiente. Sí, la segunda pregunta era... Todo llega en delay. Alejandro, ¿tenés apagado el micrófono? Oscar, ¿cómo le va? Muy bueno, buenas tardes para nosotros, gracias por el horario. Sí. Ahora tenés cerrado el micrófono, Alejandro. La pregunta es, ¿cómo desenterrar una manguera a 30 centímetros de profundidad sin romperla y no romper raíces en exceso? Bueno, primero y principal, el error que tuve al principio de que no se entierra la manguera de entrada al lado del árbol, sino que solamente a continuación esa manguera se pone aproximadamente 1 metro del árbol, ¿sí? Las raíces que se rompen, todos los que sabemos del tema de cultivos en plantaciones, se vuelven a reponer en forma muy rápida. En el lugar donde cortamos una raíz, inmediatamente se transforma en una raíz adventiva. Y en ese lugar, evidentemente, sigue captándose el agua y el fertilizando sin ningún problema. Bien. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cuántos sensores por hectárea necesita el sistema? Es una pregunta muy típica que me hacen. Normalmente no me escucho mi mismo. Lo escuchamos bien. Bueno, adelante. Tiene muchísimo que ver con la homogeneidad del cultivo a nivel de variedades, a nivel de edad del cultivo, a nivel del suelo, y evidentemente la idea nuestra es tratar de optimizar también la cantidad de estaciones con sensores para poder transformarlo en algo que sea accesible para todos. Si me dicen que hay un campo completamente homogéneo de 100 hectáreas en el cual podemos poner una estación, les voy a pedir por lo menos que pongan 2. ¿Por cuál razón? La razón es que necesitamos siempre una estación que compare a otra. Pero a nivel, la homogeneidad en realidad, o la variabilidad, es lo que está en realidad marcando qué cantidad de estaciones de sensores voy a poner. Perfecto. Acá nos dicen, Oscar, que si usted tiene problemas para escuchar, puede apagar la presentación de la jornada y dejar solamente la ventana de las preguntas. Puede ser que ese sea el problema. Bien. Ahora sí, ahora estoy bien. Perdón por eso. Volvemos, ahora estoy con ustedes. Con la cuarta pregunta, si puede ser. Adelante. La cuarta pregunta, adelante. ¿Tienen roturas de goteros por raíces o son unos goteros especiales para enterrar? La idea principal en realidad es el primer año usar, del primero al tercer año, estamos hablando de pecanes en este caso, ¿sí? Usar la línea superficial
recién entre el primero y el tercer año, depende de qué forma se desarrolla el sistema radicular, vamos a ir moviendo la línea esta. El movimiento a 1 metro se hace en forma paulatina en realidad. O sea, del primer al tercer año en realidad lo podemos usar para ir moviendo la línea hacia el lugar donde va a ser enterrada, ¿sí?, a 1 metro de la planta. Las raíces que están a 1 metro de la planta ya no ahorcan el tubo de riego por goteo, el terminal, pero pueden ocurrir casos en donde esto pasa. La idea es regar según las necesidades de la planta. ¿Por qué menciono esto? En el momento que regamos según las necesidades de la planta no está estresada y largando, digamos, raíces sobre el sistema de riego por goteo para ahorcarlo. Conocemos el tema a medida que nos vamos alejando del árbol, el sistema, el bulbo húmedo, digamos, lo tenemos en la profundidad. En el momento que el sistema está totalmente enterrado, el problema de que una línea de goteros se estrangule tiene que ver con la proximidad de esta línea a la planta. Si va a estar suficientemente lejos del árbol, evidentemente esto no va a pasar. O sea, hay que tener en cuenta que las raíces que la ahorcan son las raíces de anclaje, ¿sí? La mayor parte de las raíces que nos interesan son el segundo sistema, que son las raíces que captan el agua y los nutrientes. Las raíces de anclaje, en realidad, van a quedar mucho más cerca del árbol, ¿ok? Esa es la orden genética que recibe el árbol de anclar la planta. Perfecto, adelante. Gracias. Bueno, preguntan si dan capacitaciones en Argentina, si Netafim da capacitaciones para pecar en Argentina. Es una pregunta que habría que preguntarle a mi compañero Fernando Acosta, que es el ingeniero agrónomo que nos conectó con ustedes, y él evidentemente lo puede contestar mejor que yo. Está bien. Pero la pregunta Nos vamos a comprometer para organizar una capacitación. Yo soy argentino, así que de vez en cuando yo soy cordobés fundamentalmente, pero llego a Argentina, digamos, por lo menos una vez al año. No soy experto en pecanes, pero todo lo que tiene que ver con el tema de riego por goteo, en plantaciones frutales en general, es algo que lo conozco también como productor y también como ingeniero agrónomo. Bien. Bueno, otra pregunta es cómo limpia las mangueras cuando están enterradas. Es un tema muy importante en el momento que la manguera está enterrada, tenemos un compromiso más grande con el tema de mantenimiento preventivo. O sea, el mantenimiento preventivo se debe hacer de forma más frecuente que en un sistema de riego por goteo superficial. Y esto tiene que ver con el simple hecho que no vemos los goteros goteando, y esto evidentemente ya es un tema psicológico en el cual nosotros tenemos que estar todo el tiempo dudando si ese gotero está goteando o no. Y la idea es hacer, y lo sabemos hacer, y lo sabemos también asesorar, dar un riego por goteo eficiente. Evidentemente el uso de sensores no es trivial en este caso, es prácticamente obligatorio, digamos, si queremos hacer riego por goteo subterráneo para entender hasta qué punto estamos estresando o no estresando la planta. El pecan puede soportar estrés. La pregunta es qué es lo que va a pasar con el sistema de riego por goteo cuando las raíces se van a aproximar cada vez más al orificio donde está saliendo el agua. Que eso es en realidad lo que tapa los goteros. Si efectuamos un riego por gotero, un riego eficiente, los goteros no se van a... Pero esto no es suficiente, hay que también hacer, digamos, curar la tubería a través de lavados, a través de tratamientos químicos, con agua oxigenada, con ácidos, si hace falta, si el agua es dura, y para eso tenemos todo el asesoramiento, lo pueden ver también directamente en el sitio de Netafim. También está en castellano. Gracias. Bueno.
Otra pregunta es, para NetBit, ¿desde qué volumen, desde qué cantidad de hectáreas? Yo quería decir algo antes, Mariana. Okay. Adelante, Alejandro. Bueno, primero agradecer a Mariana, que como siempre las mujeres nos salvan, así que la dejamos seguir a ella ahora que tengo buena conexión. Bueno, ¿a partir de qué escala, de qué superficie es económicamente viable tener instalado este sistema? Estamos hablando de, digamos, es una pregunta excelente, 50 hectáreas para arriba, pero tenemos también soluciones más simples para menos. Digamos, menos de 50 hectáreas, digamos, como decimos acá, es un poco como matar una mosca con un cañón. Tenemos otras soluciones, y en ese caso se puede también usar, y vendemos sistemas manuales para la medición del agua, para la medición de la humedad en el suelo. ¿Ok? O sea, evidentemente a medida que el campo va creciendo, el sistema va siendo más económicamente rentable, ¿verdad? Pero de la forma que nosotros diseñamos el sistema, al año y medio el sistema se tiene que pagar a sí mismo, y eso es directamente proporcional al tamaño del campo que lo estamos, usando. ¿Ok? Bueno, una última pregunta que es si uno puede pasar de riego por goteo superficial a enterrado. Sí, lo hacemos en forma muy frecuente y por más de una razón, porque el riego por goteo en realidad nació enterrado. Digamos, el riego por goteo superficial fue, digamos, lo que transaron los fiacas, decimos nosotros. Dijeron, mañana lo enterramos. ¿Sí? Y al final vieron que se puede también usarse superficial, claro. ¿Cuál es el problema? Perdés un porcentaje del agua por evaporación. En el riego por goteo enterrado, subterráneo, no se pierde nada por evaporación. Tampoco tenemos maleza, porque el agua está abajo y la maleza, digamos, puede aparecer solamente si vamos a tener una lluvia. Nos va a ser mucho más fácil, digamos, hacer un laboreo más simple, digamos, teniendo 30, 40 centímetros, el sistema de riego por goteo enterrado no molesta para hacer prácticamente ningún trabajo en un campo, en una plantación, digamos. Los que tienen plantación me entienden ahora. Incluso la cosecha. O sea, algunos lugares, por ejemplo, la jojoba es un ejemplo, pero un montón de cultivos como el almendro que está mecanizado, todas las máquinas esas que tienen cepillos circulares, evidentemente cuando se encuentran con las líneas de goteo superficial, quieren enrollarlas en el momento. O sea, las pueden dañar. En cambio, si está enterrado, este problema no lo tenemos. Y el tema también de vandalismo, de zorritos, de perros del desierto, todo evidentemente se evita, porque está el sistema enterrado y cuidado. Acá tenemos sistema que está enterrado ya hace 30 años y más, ¿sí? Y con un mínimo mantenimiento siguen largando el mismo caudal. Es otra de las formas que nosotros vemos como una pauta para determinar que el sistema no se está tapando. O sea, tenemos caudalímetros que todo el tiempo están controlando que el caudal no baja. Claro. Eso nos ayuda también a entender si estamos haciendo un buen mantenimiento, que los goteros no se tapan. Bien, muchas gracias, muy claras todas las explicaciones. Bueno, muy amable. Más que nada, fuera del tema que soy ingeniero agrónomo, tiene que ver con la experiencia más que nada. Claro, seguro. Agradezco a ustedes por la oportunidad que nos han dado de presentar esta nueva tecnología. Muchas gracias. Vamos a ver este tema de hacer una capacitación, de qué forma lo podemos. Perfecto, estoy a su servicio. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, nos vemos, buenas noches. Chao. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto.